Muy buenos días, iglesia. Buenos días. Vamos a iniciar esta predicación, pero antes de entrar a la predicación quiero mostrarles un pequeño video de una de mis favoritas. Y tal vez a algunos de ustedes les va a traer bonitos recuerdos. Por favor, ayúdenme, equipo de producción, con el video. Quiero que veas lo que encontré. Nos metimos a un barco hundido. Estaba espeluznante. Cosas de humanos, ¿eh? A ver, déjenme ver. ¡Au! Vean. ¡Wow! Esto es algo especial, fuera de lo común. ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. ¡Ay! Y listo. Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán. Un cachivache. ¿Y eso qué es? Ah, esto. Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche superfluo curvilíneo. ¡Oh! Los boquiches datan de la prehistoria, cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien. ¿Cuántos van a regresar a ver a la sirenita de nuevo? Bueno, damas, ya tienen la solución. Necesitan un cachivache. Y con eso todo está resuelto. Bueno, el cachivache, según la AVE, es un aditamento para peinarse, pero todos sabemos es un tenedor. Fabricado por ahí del siglo XI, se cree que empezó en Constantinopla, pero no fue muy familiar ni tampoco útil su uso. Básicamente el propósito del tenedor es evitar tomar el alimento con nuestros propios dedos y así no ensuciarse. No fue difundido hasta que la nobleza empezó a utilizarlo. Y entonces, como la nobleza empezó a utilizarlo, aunque al principio se pinchaban los labios, la lengua y otras cosas, después se hizo popular. Y hoy mismo casi no podemos concebir una comida adecuada sin un tenedor. El boquiche curvilíneo, que parece un instrumento musical según el AVE, no es otra cosa que una pipa. La pipa es mucho más antigua, se considera 2000 años antes de Cristo. Empezó en Egipto y por supuesto la pipa es un instrumento donde le pones hierbas secas como el tabaco, se prende el tabaco y se inhala el humo. Algunos lo han utilizado como un instrumento medicinal, a otros para sellar pactos. Cuando se quería sellar un pacto se usaba la pipa. Incluso culturas prehispánicas han usado la pipa. ¿Qué quiero y qué pretendo ilustrar? Que cuando yo no tengo una idea clara de mi inventor o del creador o del propósito para lo cual fue creado aquello, puedo asumir que las cosas son para cualquier cosa que se me ocurra, como lo dice el AVE, ¿no? Y a veces cada uno de nosotros vamos por la vida escuchando aves que nos digan qué hacer. Usted y yo somos el resultado único y exclusivo de un creador y fuimos creados con un propósito. Y en ocasiones nos encontramos respondiendo como el ave o consultando a aves para que nos digan para qué estamos aquí. Estamos en la serie del libro de los Efesios que hemos llamado ¿Qué espera Dios de mí? El capítulo de hoy, que es el capítulo 2, estaremos hablando del tema que ya vieron en pantalla, las buenas obras. Por favor, abramos Efesios capítulo 2 y vámonos directo al texto y de ahí no nos vamos a mover de Efesios capítulo 2. Cuando usted lee el capítulo 2, inicia el capítulo con dos palabras que no son comunes para el inicio de una historia o de una narrativa. Empieza con una conjunción, la letra I, una conjunción copulativa, y empieza con un pronombre relativo, él, porque está con acento. ¿Esto qué quiere decir? Que esta no es el inicio de la narrativa, sino que está dando un seguimiento a la narración que empieza en el capítulo anterior. En el capítulo anterior empieza a abordar un tema y aquí lo va a continuar.
¿Qué dijo en el capítulo 1 el apóstol Pablo? Bueno, está hablando del ministerio del Padre y cómo Él utiliza a Jesucristo entre sus propósitos. Incluye cosas como Dios nos dio sabiduría, revelación para el conocimiento de Él, para entender la esperanza a la cual nos ha llamado, para comprender su poder, ese poder que es capaz de resucitar a una persona como lo hizo con Cristo, para tener claro su señorío, para entender su dominio, su poder y su autoridad, para entender que la función de Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios está comunicando toda esta idea. Y cuando entra al capítulo 2, seguimos con la misma referencia, la obra y el ministerio de Dios. Por eso podemos leer en el capítulo 2, verso 1, y Dios os dio vida a vosotros. Y Dios les dio vida a ustedes. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los primeros versos están tratando de explicarnos el acto maestro de Dios, la capacidad de dar vida. Y lo hace explicando partiendo de la condición pasada. Antes no tenían esta posibilidad, pero ahora sí. En esta nueva realidad que tenemos. ¿Cómo vivíamos antes? Dice el texto que vivíamos muertos en delitos y pecados. La gente hoy en día busca respuestas, busca soluciones, buscan a un maestro, un guía, un terapeuta. Necesitan a alguien que les ayude, pero no entienden que su real problema es que están muertos, incapacitados para poder vivir cosas de vivos. Recientemente estábamos en un funeral y en la funeraria, en la capilla de al lado, llegó el mariachi. ¿Por qué? Porque el difunto quería mariachis en su funeral. Ya ahí está el mariachi tocando y cantando. ¿Ustedes creen que el muerto se paró a cantar? ¿Por qué? Porque está muerto. No va a cantar cielito lindo por más que se lo toquen. Y cuando tú estás muerto, estás incapacitado para hacer cosas de vivos. Y eso es lo que está diciendo el pasaje. Estando en esa condición, Dios nos dio vida. Pero también explica cuál era esa condición de estar muertos. Da 3 referencias de cómo es una persona muerta. Primera, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Toda esta ideología y referencia social que rige a este mundo. No nos damos cuenta de lo que representa, pero ejerce una poderosa presión a los que estamos. En esta condición es impresionante porque no alcanzamos a visualizar. Vemos cosas que aún son permitidas socialmente y hasta legisladas. Pero no quiere decir que estén de acuerdo con Dios. Vemos cosas que dicen y llaman natural, la deslealtad, el no tener afecto natural, el sobornar, el mentir, el fornicar, el ser egoísta, el ser un explotador. Y esa es la corriente de este mundo. Por supuesto, no la llamamos así. Usamos términos más coloquiales. Por ejemplo, le llamamos libertad, competencia, mente abierta, diversidad, amor propio. No le decimos cómo es en realidad, pero esto es lo que dice la Escritura nos tenía muertos. Estábamos siendo llevados por la corriente de este mundo, pero lo bueno es que eso fue antes de estar en Cristo. Los hijos de Dios ya no son influenciados por esto y ya no están ejerciendo o siendo ejercidos por esa influencia. Podríamos dedicar mucho tiempo para hablar del mundo y de su influencia, pero lo vamos a hablar en el capítulo 5, así es que lo vamos a dejar ahí.
También dice que estábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. Es toda esa fuerza de maldad que tiene dominado este mundo. En muchas ocasiones ejerciendo una influencia. Una persona sin Cristo es capaz de hacer cosas que ni imaginamos. Y si usted prende las noticias de cualquier canal, en cualquier horario, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. No puedes entender cómo hay personas, y disculpe el término despectivo, que se hacen llamar humanos y son capaces de actuar con esa condición, sin piedad, sin mirar a la inocente, sin pensar en cuánto daño hacen. No puedes entender cómo una persona que se aprecia de ser humano puede ser objeto de creador de tanto daño por su egoísmo. Me fue infiel, la mato. Y resulta que ni fue infiel, solo recibió un mensaje. Y cuando tú ves a dos personas en esas condiciones, tú entiendes de dónde están siendo controladas. Porque dice la Escritura que Satanás, el enemigo, no vino sino para robar, para matar y para destruir. Esta es la condición del mundo. Por eso es perfectamente lógico que le hablaste feo, te le metiste y se baja y te agarra a golpes como si de eso dependiera su vida. Porque está sujeto a Satanás. Y hay personas que están viviendo sujetos a Satanás y su propósito principal es destruir todo su entorno, hacer daño. Y a veces encontramos esas personas viviendo según Satanás, porque hasta aquellas personas que dicen amar las lastiman. Aquellas personas que debían proteger les hacen daño. No lo puedes entender a menos que te des cuenta que están siguiendo a Satanás. Pero dice el texto que nosotros en otro tiempo éramos sujetos a él, ahora no. Y en el capítulo 6 va a hablar el libro de los Efesios de una sección práctica de cómo enfrentar a Satanás. Pero también dice que seguíamos los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, nuestra naturaleza caída, nuestra carne. El tercer enemigo, el mundo, Satanás y yo mismo. Yo mismo, mi propio deseo de hacer aquello que me produce placer y deleite. Santiago le llama concupiscencia. Su fin es destrucción. Muchas veces pensamos que la culpa la tiene el mundo, la tiene Satanás. Ay, es que Satanás me sedujo y caí. Dile las cosas como son. Mi propia carne, mi propio deseo fue el que me llevó a hacer esto. No miramos hacia otras, miramos a nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza es aquella que ejerce un control de tipo mental, social y por supuesto espiritual. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura, porque Dios nos dio mente, es decir, intelecto, emociones y voluntad. Pero con la caída, esa mente, emociones y voluntad fue distorsionada, fue afectada, de manera tal que tenemos una mente distorsionada, emociones descontroladas y una voluntad para el mal. Es cierto, en esencia tenemos la imagen de Dios, pero una imagen distorsionada que nos lleva a buscar otras cosas que no son necesariamente a Dios. Y en el capítulo 4 vamos a hablar de esto, cuando hablemos de cómo enfrentar esa lucha contra nosotros mismos. Para los propósitos de este pasaje dice que toda esta corriente que llama los hijos de desobediencia es todo ese entorno que nos rodea que no está buscando a Dios. Y como no está buscando a Dios, su propia carne, Satanás y el mundo tienen muy buenas sugerencias que hacerle. El resultado dice: éramos objeto de la ira de Dios. Dichos de otra forma, destinados para la ira de Dios. Pero, porque así empieza el verso 4, en contraste a lo que les venía diciendo, dice, aquí está, ¿quién hace la obra? ¿Quién hace la diferencia? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que va a hacer que todo esto que está pintándose como un panorama terrible haga y sea diferente? Pero Dios. ¿Quién toma la iniciativa? Dios.
Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. 3 palabras que quiero llamar su atención: misericordia, amor y gracia. Estas 3 palabras son los motivadores de Dios para actuar. Misericordia, vio nuestra condición, vio lo que representaba y lo que correspondía a nuestra condición, y no nos da aquello que corresponde a nuestras acciones. Eso es misericordia. No te da lo que mereces, Dios. Segundo, dice por amor, por aquel amor con que nos amó. ¿Y cuál es ese amor? Dios buscando nuestro máximo bienestar. ¿Le convenía a Cristo salvarnos? No. ¿En qué se beneficia Dios? En nada. ¿Y por qué lo hace? Por tu bien, por nuestro bien. Eso es amar. ¿Quieres amar a alguien? Busca su máximo bienestar. Y esa es la escenificación más clara del amor. Y el tercer aspecto es gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor, un regalo inmerecido. Yo lo recibo por gracia. Por eso decimos gracias cuando nos dan un regalo. No lo merecíamos y no lo da. Y si usted lo analiza, la salvación es uno de los aspectos más injustos de la vida. ¿Por qué? Porque no la merecemos y aún así la recibimos. Y dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el verso 5 que nos salvó. El verso 6 dice que nos ha resucitado y después nos dice que nos ha sentado en las regiones celestiales. Y dice alguno: ¿y cuándo pasó eso? Si no me veo en esa condición. Es muy sencillo, porque lo que Dios hizo es: yo ya hice todo lo necesario para que tú tengas eso. Lo vas a recibir, y lo vas a recibir en un futuro, no ahorita, pero yo ya hice todo. A lo mejor le gusta ir a un concierto, a lo mejor le gusta ir a ese concierto del artista favorito, o le gusta ir a ese partido de fútbol, la final de Qatar, para los que les encanta el fútbol. Y entonces llega alguien y te dice: aquí están los boletos. ¿Y cuánto pagaste? Nada, es un regalo por gracia. ¡Wow! ¿Y ya estás en el estadio? No. Pero tienes los elementos propios para recibirlo. Ya está pagado. ¿Lo tienes en plenitud? No. No estás en el concierto, no estás adentro del auditorio, pero ya está pagado. Hay una promesa de Dios al respecto. Verso 7. Nos dio vida, nos salvó para el propósito de, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó, el propósito de es para mostrar, para enseñar en el futuro su riqueza, su gracia y su bondad que tuvo para con nosotros. En otras palabras, Dios les va a enseñar a otros cuál es su carácter a través de la salvación que te dio a ti y a mí. Y lo que va a hacer es presumirnos. Mira, este no merecía pero nadita, y hasta predicaba en los domingos, pero por gracia, por amor y por misericordia, aquí está. Yo siempre había pensado que la salvación era para mí y que Dios se beneficiaba de esto. Y lo que me está diciendo este texto es: Dios va a llevarse la honra y la gloria y la alabanza por cada salvado. Amén.
No soy yo el final de la salvación. Es la alabanza a Dios, la adoración a Dios. Y entonces, ¿por qué no nos vamos de una vez? Pues, ¿qué tenemos que hacer aquí en la tierra? Mejor de una vez que nos presuma allá en el cielo. ¿Por qué no estás listo? No estoy listo, no estamos listos. ¿Y qué falta? Bueno, Dios necesita trabajar en nosotros. ¿Y cómo va a trabajar en nosotros? El pasaje nos lo explica. Verso 8. La persona que recibe esta salvación, dice el verso 8, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no de vosotros, no procede de ustedes. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, se jacte. Este pasaje está tremendo en la enseñanza y nos enseña que la salvación fue obra total, completa de Dios y está a la disposición de todo aquel que ejerce fe en dicho acontecimiento. Esto quiere decir que uno acepta el sacrificio de Cristo a favor de nosotros para librarnos del castigo eterno. ¿Así de sencillo? Sí, y así de complejo. Puesto que la fe es una convicción ejercida de que habremos de recibir esa salvación. Y por lo tanto, tenemos una razón de ser diferentes. En cierto sentido, este pasaje nos explica algo complejo, porque está diciendo, no es por obras. No es por obras. No hay algo que tú y yo podamos hacer para recibir ese regalo. Y entonces, dice el texto, no lo hacemos para eso. No lo recibes por eso, porque Dios lo hizo todo. Uy, qué padre, Dios ya hizo todo. Entonces, como dice el texto, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. Una esquinita en el cielo, pero como quiera, de panzazo, pero como decían en la escuela, después del 6 todo es vanidad, ¿no? Y entonces, aunque sea de panzazo, pero en el cielo. Bueno, el texto nos está diciendo exactamente lo opuesto. Romanos capítulo 6, no se vaya, solamente lo menciono. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. ¿Cómo vamos a vivir aún en aquello de lo cual nos libró el Señor? Porque dice el verso 10, según el texto que estamos leyendo en Efesios 2, porque somos hechura suya. Es decir, fuimos creados por Dios mismo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A ver, este juego de palabras, no fuiste salvado por obras, fuiste salvado para obras. No es la razón que te otorga el beneficio, es el resultado de haber recibido el beneficio. Una persona que ha sido salvada por Dios, lo lógico, lo congruente, lo propio, lo adecuado, el resultado propio de haber sido salvado es que hace obras. El que se ocupa en hacer las obras espirituales, pues no tiene tiempo para pecar. Repito esto, la persona que está ocupada en hacer aquello para lo cual fue creado, diseñado, no tiene tiempo para pecar. Ese fue el diseño de Dios. Tú fuiste creado con ciertas características muy específicas, en un contexto sumamente específico. Dios te entregó talentos y dones muy específicos porque quiere que uses eso para el propósito que creó de antemano para ti. ¡Wow! Entonces resulta ser que de eso se trataba. Sí, Dios te creó para eso. Y cuando tú utilizas aquello para lo cual fuiste creado para otra cosa,
te oyes más ridículo que el boquiche. Te oyes peor. Porque cada uno de nosotros tenemos un diseño. Ahora tenemos que contestar una pregunta clave. Esta salvación de la que habla el pasaje, nos salvó. ¿A qué se refiere? ¿Salvar de qué? Y lo primero que nos viene a nuestra mente es, nos salvó del infierno, nos salvó de la condenación eterna, nos salvó. Y es verdad. La pregunta es, ¿este pasaje dice eso? Abro el paréntesis. Ahí dejo la pausa, déjeme explicarlo y ahorita cerramos el pasaje, el paréntesis y regresamos al pasaje. Abrimos paréntesis. Toda palabra, en todos idiomas, hay ciertas condiciones particulares, ciertas reglas gramaticales que nos permiten entenderlo un poco mejor. Hay palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, suenan igual, pero su significado es diferente. Se determinan palabras homógrafas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay palabras que pueden significar dos o más cosas. Por ejemplo, si les digo estoy cansado, me siento en un banco. Y no es el lugar donde depositas el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Hay un banco para sentarse y hay un banco para dejar el dinero. Hay un banco en ese sentido que entendemos tiene dos significados. Hay una regla que es la cosa esta de plástico, de madera, con los numeritos, y hay una regla como principio o norma de conducta. Y entendemos la diferencia. Entendemos la diferencia entre el peso que me dijo la báscula esta mañana, que parece que me la trae en contra, y el peso que le entrego el viene. Hay una diferencia entre la esclava, la que tengo aquí colgada, que la otra. ¿Cómo es que entendemos la diferencia de estas palabras? El contexto te da el significado. La oración te dice a qué me estoy refiriendo. Ok. Sigo con el paréntesis abierto. La palabra salvar aparece en la Escritura 109 veces solo en el Nuevo Testamento. Admite 8 usos diferentes. Voy a hablar de los 4 más comunes. Primero, salvación de la muerte física, 21 ocasiones. Salvación de una enfermedad, 12 ocasiones. Salvación del infierno, salvación eterna, 54 ocasiones. Salvación del pecado y de su influencia, 13 veces. Toda la salvación es obra de Dios. Toda la salvación, todas estas, pero cada una tiene un uso diferente. ¿Y cuál es la interpretación correcta? El texto no lo da, el contexto. Y dice el contexto, en otro tiempo tú vivías sujeto a la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Esto era lo que hacías y eras influenciado por estas 3 personas en estos 3 contextos. Dice, pero Dios te salvó. ¿Y Dios te salvó para qué? Para que hagas buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, el contexto me está diciendo que está hablando no de algo que va a suceder cuando me muera y me vaya al cielo. Está hablando de algo que sucede hoy, aquí, hoy en día. Y el contexto me está diciendo, me voy a salvar de pecar. Me voy a salvar de pecar. La última. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ocupado en hacer lo que me toca hacer, dejo de hacer lo que no debo de hacer. Y creo que de fondo este es uno de los aspectos más fundamentales para entender el pasaje, porque ligamos la salvación al aspecto eterno. Y es verdad, hay muchos pasajes que hablan del aspecto eterno de la salvación. Tito 3:5 nos habla que nos salvó por misericordia. No por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y también la salvación está hablando de esa salvación que no se pierde. Dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las va a arrebatar de mi mano. Juan capítulo 6 dice, esta es la voluntad del Padre, que no pierda nada de lo que Él me ha dado. Hebreos capítulo 7, 23 habla de que Él es
autor de salvación eterna, perpetua para nosotros. Romanos capítulo 8, 28 en adelante dice: por lo tanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Eres creado? Sí. Ni tú mismo puedes hacer algo que te pueda separar del amor de Dios. ¿Ahora se entiende? Entonces, no estoy hablando de esta salvación eterna, la cual es completa, perfecta y total en Cristo. Pero esta salvación no se pierde. Pero el texto me está hablando de una salvación que sí se pierde. No aviente los tomates, espérese un momento. ¿Sigue pecando? ¿Seguimos pecando? Cuando yo dejo de hacer aquello para lo cual fui creado, entro en un concepto que se llama ociosidad espiritual. Y en la ociosidad espiritual me doy la oportunidad de hacer aquello contrario a mi naturaleza. Y entonces pierdo esa protección de Dios que se cubre o que se cumple a través de hacer lo correcto. Si usted no está ocupado en hacer lo correcto, es vulnerable. Tal vez usted le ha pasado: aléjese un poquito del Señor, deje de asistir. Para los que están en línea, hola, aléjese un poquito del Señor, dese ese momento, deje de congregarse. Se va a dar cuenta que mañana se va a tomar permisivo, mañana va a empezar a escuchar cosas que no escuchaba, va a empezar a entrar en esos permisos pequeños y poco a poco se irá alejando, enfriando, y cuando se dé cuenta va a cuestionar hasta los mandatos de Dios. Resultado, va usted a perder su salvación. Y no este es el único pasaje que lo presenta. Santiago dice: ¿de qué sirve que hables de Dios, que tienes fe si no tienes obras? ¿Acaso la fe podrá salvarte? Y a esto se está refiriendo. Santiago 1, Santiago 2, Santiago 4, 1 Corintios 10, 2 Tesalonicenses 10, Hechos 2. Y yo puedo seguir con los pasajes. El tema es que no todo tiene que ver con el cielo, tiene también que ver con el aquí y el ahora. Y a esto está hablando el texto. Vamos a decirlo de manera concreta: una persona no pierde su salvación eterna. Esta fue obra total de Jesucristo en la cruz, pero puede perder su salvación presente, su salvación del pecado y de su influencia si no se encuentra involucrado en las obras que Dios preparó para que anduvieses en ellas. Entonces resulta ser que aquellas obras no son solamente para el ego de alguien, son para tu protección, son para nuestra protección. Es una poderosa protección para el creyente, para no ser atrapado por el pecado y por su influencia. Así que la reflexión al respecto es la siguiente: parte de la provisión de Cristo para nosotros es proveernos para la eternidad. Y aquí todo empieza a tener sentido. ¿Por qué soy tan bueno con la guitarra? Pues no es para que cantes bohemias en una cantina. ¿Y por qué tienes tan buena voz? Pues no es para que me abandonó, sí, que regrese. Dios te dio eso para que le glorifiques. Es para eso y por eso lo tienes. Dios te dio un ingreso extra. Ah, qué bueno, ¿qué me voy a comprar? A lo mejor te lo dio para que bendigas a alguien. No, es que tengo la tarde libre y bueno, pues maratón de la que vea. Y ya me acabé la 12ª temporada. ¿Y de veras? O sea, ¿tú crees que tu principal labor es acabarte las 40 temporadas de? ¿De veras crees que para esto fuiste creado? ¿Acaso no hay algo mejor
qué hacer con tu vida? ¿Acaso no hay algo que pudiera glorificar a Dios a través de eso? ¿Qué tienes? ¿Tiempo? ¿Talentos? ¿Recursos? ¿Dinero? ¿Qué tienes? Bueno, Dios lo preparó de antemano para que anduvieses en sus obras. Podemos continuar, pero creo que el contexto ya lo estamos entendiendo. Yo puedo dedicar mi vida para dar rienda suelta a este mundo, a Satanás y a su carne. O puedo utilizar esta herramienta que Dios me dio para glorificarme. ¿Cómo? A través de las obras. ¿Cuáles? Las que Dios preparó. ¿En dónde? En tu contexto, con tus recursos. Esto es lo que Dios creó de antemano. Y te dio ciertas capacidades únicas para que estuvieses en ello. Por supuesto existe el ministerio institucional, pero eso es solamente una pequeña parte. También existe otra serie de cosas que podemos hacer a nuestro alrededor. Así es que reflexionemos en esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? De acuerdo a tu contexto, de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a tus recursos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo orar por? Y ponga ahí el nombre de la persona. ¿Cómo puedo ser un instrumento de Dios en la vida de? Y el que está ocupado en el bien hacer, no tiene tiempo para pecar. Déjame decirlo al revés. ¿Estás luchando con un área de pecado? ¿Estás luchando con un área de pecado? Y estás pensando cómo es que Dios te va a librar de esa área de pecado. Aquí está la respuesta. Resuelve tu ociosidad espiritual. Deja de estar quietecito, sin hacer nada espiritualmente. Y cuando empieces a hacer aquello para lo cual fuiste creado, eso se va a ir solo. Porque si tú no lo haces, el mundo, Satanás y tu propia carne tienen muchas buenas sugerencias que hacerte. Así que la reflexión es tuya. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Cierra un momento tus ojos y te voy a pedir, piensa en esto. Señor, ¿qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo que puede bendecir a otros? ¿Qué hago bien, Señor? Soy muy buen amigo. Tengo don de palabra. Puedo ver la necesidad en personas. Puedo compadecerme y acompañar a alguien que está sufriendo. O tal vez Dios te dio otros talentos. Tal vez eres muy bueno trabajando con niños. O tal vez eres bueno cantando. O tal vez camino a tu casa, pasas por ese hospital y ves a la gente durmiendo en la calle y te puede muchísimo. Y dices, Dios, ¿por qué? Padre, yo quiero pedirte por esas ideas que has puesto en la mente de mis hermanos. Siempre predicamos este pasaje, Señor, hablando de la salvación eterna. Pero por lo que entendemos, este pasaje tiene que ver con el aquí y el ahora. Es un mensaje más para creyentes que para inconversos. Porque nosotros vivíamos en otro tiempo haciendo estas cosas, pero nuestra naturaleza ha cambiado. Hemos venido a ser diferentes. Tenemos una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza nos da la función de hacer cosas diferentes. No podemos, Señor, desperdiciar nuestra vida como lo hace el resto del mundo. Señor, en el nombre de Jesús, levántanos
a esta iglesia para ser los instrumentos tuyos para bendecir. Hoy podemos entender por qué este mundo está terrible. Hoy podemos entender por qué hay tanta necesidad. Porque tú, Señor, creaste esas obras para que anduviésemos en ellas. Tú creaste esa necesidad para que tu iglesia la satisfaga, porque esa es la forma en la cual tú nos preparas para la eternidad. Ayúdanos, Padre, a no ser insensibles a lo que tú nos muestras. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.